Son las 9, hermanos. Se ríen porque no quiero prometer ser breve. Gracias por este tiempo que nos han invitado también a pasar, a disfrutar. La verdad que cada uno de los testimonios nos ministró, fue tremendo escucharlos. Y qué lindo que es cuando el Evangelio llega a la vida y transforma. Hermoso tiempo de iglesia, hermoso tiempo de disfrutar de lo que el Señor hace y de poder estar juntos celebrándolo. Hermoso, hermano. La verdad que estar acá fue un regalo, un regalo. Así que gracias por eso. Y bueno, en la misma línea que veníamos hablando acerca del reino de Dios, quiero compartirles esta palabra también de dos parábolas, ¿sí? Y que justamente son la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Porque son parábolas que tienen cierta similitud, hay algunas cosas que vamos a ver que son parecidas, por eso las puse juntas, pero vamos primero a leerlas. Mateo 13, 31 y 30, al 33. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 33. ¿Lo tienen? Dice así: por lo tanto les digo, perdón, estoy en el 12, ya me parecía. 13, 31 al 33. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las plantas. Se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen nido en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. Bien, esas son las dos parábolas, y como habíamos hablado en la mañana, cuando Jesús hablaba con parábolas, lo hablaba para que nosotros podamos buscar el misterio que está detrás de todo eso. Porque si a estas dos parábolas las leemos y no buscamos el misterio que hay detrás, y lo único que vamos a aprender es a hacer pan y a tener una planta de mostaza. No tenemos otra enseñanza. No tenemos otra enseñanza como así a simple vista. Pero lo que Jesús está diciendo es: el reino de los cielos es como esto. Entonces, nos vamos a encontrar que en estas dos parábolas hay principios importantes del reino de los cielos que nosotros tenemos que aprender, vivirlos, poder manifestarlos como hijos, como iglesia, a la sociedad también. La primera habla de la semillita de mostaza. ¿Alguno alguna vez vio una semilla de mostaza? ¿Sí? Bueno, son mínimas, una miniatura es. Realmente uno cuando ve una semillita de mostaza y después ves el árbol, no lo tengo acá el árbol,
No lo puse al árbol. Ahí está. No lean el otro por así no lo spoilean. Pero cuando uno ve el árbol, de lo que sale de esta semillita a esto, entonces terminás como diciendo, wow, parece un milagro. Pero el tema es que en esa semillita hay un potencial. Hay un potencial. Y el reino de los cielos es eso. Es algo que de muy pequeño tiene un potencial de crecimiento enorme. En ese potencial, que lo vemos reflejado en la semillita, para transformarse en un árbol, dice que llega a incluso poder las aves hacer nidos ahí. Técnicamente no es un árbol, es una hortaliza, ¿no? Pero se transforma en algo que parece un árbol, y que cuando uno ve ese árbol y ves de dónde salió, vos decís, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que de esto haya salido esto? Por el potencial que tiene. Porque Dios la creó obviamente y puso un diseño con un potencial, que de una pequeña semilla salga algo tan grande, pero que encima produzca fruto. Entonces el Señor dice que así es el reino de los cielos. Y la idea aquí es el desarrollo, el crecimiento, el potencial que hay allí en la semilla. El reino de Dios comienza con una semilla llamada Jesús. Y una semilla que parece insignificante. Isaías capítulo 53, en el versículo 2, seguramente lo saben de memoria, dice que él tenía, nada que atraiga. Nada por lo cual uno diga, ese es el Cristo, ese es el Mesías. No había en él absolutamente nada que pueda delatar que él era el Mesías. Al contrario, dice, como raíz de tierra seca. ¿Cómo es una raíz de tierra seca? No das nada por ella. Y esta semilla de mostaza llamada Jesús fue sembrada, como veíamos hoy también, y de esa semilla se hizo un árbol al cual vinieron a anidar las aves del cielo, llamadas naciones. De esa semilla pequeña, resistida, nació la iglesia. Y gracias a esa semilla que se sembró, vos y yo estamos acá. Gracias a que esa semilla, que para muchos no tenía ningún valor y que murió en la cruz y se crucificó, como acabamos de recordarlo, gracias a eso la iglesia existe. Y es un árbol enorme. Y voy a decir, ¿cómo es posible que de una sola persona hayamos sido afectados millones y millones a lo largo del mundo y del tiempo? Cuando uno lee el Apocalipsis y cuando te encontrás con esa imagen de Juan que dice gente de toda lengua, tribu, nación, de toda raza, todo ahí, y vos decís millones y millones de uno que se sembró, de uno que era insignificante, de uno que los demás decían que era insignificante. A Jesús lo voy a decir muy en argentino, lo ningunearon. Pero si este es el hijo de José y María, el carpintero, ¿qué nos va a enseñar? ¿Viste? Bueno, acá estamos nosotros. Porque, hermanos, Dios es especialista en hacer grandes cosas con algo pequeño. A ver, lo voy a repetir de vuelta porque me parece que no escucharon.
Dios es especialista en hacer grandes cosas con algo pequeño. Así que, hermano, nunca te sientas como que Dios no te puede usar. Ay, no, yo no terminé la primaria o no terminé. Dios no le importa eso. Dios es especialista en hacer grandes cosas con algo pequeño. Al Señor no le importa lo que seas o cómo te consideres en tu pequeñez. El Señor dice, a mí con eso me basta. Simplemente ponelo en mis manos. Ponelo en mis manos. Y saben que este libro está lleno de gente pequeña que hizo grandes cosas en el Señor. Lleno. Gente que no se consideraba apta, que no se consideraba capaz, que no se consideraba que Dios pudiera hacer algo con ellos. Y sin embargo, acá están sus historias y llegaron a ser grandes en el Señor y alcanzar a hacer proezas enormes en el Señor. ¿Qué quita que vos seas esa semilla de mostaza hoy? Ay, no, pero no importa. Ponete en las manos del Señor y el Señor va a hacer proezas con tu vida. Porque al Señor lo único que le importa no es si estás preparado, es si les decís sí. Señor, acá estoy. Yo me entrego. Haz conmigo como quieras. Y el Señor te va a sorprender. Cuando Moisés fue llamado a la tarea que el Señor tenía para él, ¿qué pasó con Moisés? Respondió enseguida, ¿no? Sí, acá estoy preparado, 80 años preparado. No quería saber nada. 5 veces le dijo al Señor, no, te equivocaste, busca otro, no estoy preparado, no puedo. 5 veces. Y el Señor en la última le dijo, mira Moisésito, no, ya está, no hay otra, entregate. Porque lo que voy a hacer lo quiero hacer con vos. Y no te sientas que no podés, porque no se trata de vos, se trata de mí con vos. Y el Señor lo llama de una manera tan significativa, de una manera tan profunda y con tanto significado que lo llama con un arbustito prendido fuego. Un arbustito que él veía todos los días de ese arbustito. O sea, arbustitos de esos habían por todos lados. Es un arbustito chiquitito. A veces en las figuras, los dibujos que hacen, la foto muestran un árbol incendiado. Pero no era eso. A lo sumo. Pero no más que eso. Y ese arbustito que él veía todos los días y que era insignificante, que seguramente lo habrá pisado varias veces, con ese arbustito Dios lo llamó. Pero ¿qué fue lo que atrajo la atención de Moisés? ¿El arbustito? No, el fuego en el arbustito. El fuego en el arbusto. Porque hermanos, no importa que seas un arbustito. Si hay fuego en tu vida, la gloria de Dios en tu vida, eso es lo que atrae. Y eso es lo que Dios quiere. Quiero que seas un arbusto, pero con mi fuego. Eso te dice el Señor. Porque no importa que seas un arbusto, si mi fuego está en vos, sos capaz de levantar a un Moisés. El Señor es especialista entonces en hacer grandes cosas con gente pequeña, con gente que a veces no se siente tan así. Abraham, Moisés, David, Gedeón, cuántas historias llenas de gente que se sentía pequeña, pero que Dios los usó para grandes cosas. Lo importante es entender que algo pequeño, de eso se trata esta parábola,
que algo pequeño, pero en manos de Dios, tiene mucho potencial. ¿Bien? No importa lo pequeño. En cambio, la otra parábola, que es la parábola de la levadura, no sé si me estoy pasando. Ahí está. La parábola de la levadura dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. En esta parábola nos vamos a encontrar con otra actividad cotidiana, algo que la gente conocía muy bien, porque la gente en aquel entonces no tenía la panadería para ir a comprar pan, ¿no? Generalmente se hacía pan en la casa. Y en esta figura se utiliza la levadura, ¿sí? Acá yo quiero aclarar algo, porque ¿cuánto han estudiado homilética? Bueno, los que son de estudiar saben que hay una materia para estudiar la Biblia, para poder interpretar, o principios de interpretación, que se llama homilética. Yo prefiero, o sea, no es que descarto la homilética, he estudiado homilética, pero a mí el Espíritu Santo me enseña mejor, ¿no? Y a veces hay principios buenos y otros que no son tan buenos. Y en eso quiero decirles algo. Hay un principio de la homilética que dice que siempre que aparezca una figura, siempre va a tener el mismo significado. Entonces, si la levadura representa una cosa, siempre va a representar lo mismo. Y saben que no es así. ¿Por qué? Porque la levadura aparece por lo menos con 3 figuras que la utiliza la Biblia. Aparece como figura del pecado, aparece como figura de la religión y aparece como figura del reino. Entonces no puede significar lo mismo. Lo que nosotros tenemos que entenderlo es yendo a la profundidad de lo que el Señor está queriendo decir. Porque si el Señor quisiera decir acá que la levadura es el pecado, ¿cómo lo metemos? Tenemos que, no sé, meterlo a la fuerza, que signifique algo. Y si decimos que la levadura es la religión, mañana voy a hablar de eso, ¿sí? Si decimos que la levadura es la religión, tampoco entra. Entonces tenemos que entender qué es lo que está queriendo decir el Señor con la levadura. Y la levadura que se utilizaba no es la levadura que compramos en el pan, el hongo. Lo que se utilizaba era la masa madre. ¿Eh? La masa madre, seguramente habrán escuchado hablar en la pandemia, habrán hecho pan con masa madre, como todo el mundo, ¿no? Yo no hice más. Aprendí cómo se hace, me interesé porque dije, masa madre, ¿qué es eso? Bueno, me puse a buscar qué era masa madre y resulta que es armar una masa de pan, sacar un pedacito de esa masa, dejarla aparte y que eso fermente. Y después al otro día de esa levadura que se formó, saco y hago pan nuevamente. No se utiliza otra levadura. Es masa que fue transformada. ¿Eh? Es masa que fue transformada. ¿Ya me van entendiendo? Masa que cambió y que fue añadida en medidas de harina para afectar esa masa que se está formando. Entonces, algunos, sé que antes se usaba mucho esa técnica. Ahora empezaron a salir levaduras químicas y de otras maneras, pero se utilizaba mucho la masa madre. Y esa es la masa que el Señor dice que es el reino de los cielos, es como esa masa. La levadura utilizada entonces era masa del día anterior, se leudaba o comenzaba a producir un efecto de leudado e influía en la masa. Entonces, la enseñanza acá del reino es que el reino afecta, influye, se va metiendo, va leudando todo alrededor. Cuando el reino llega a nuestras vidas, hermanos, nos leuda. Cuando vos como masa que fue transformada,
sos metido en un grupo o metida en un grupo, inevitablemente vas a leudar ese grupo. El reino está conformado por una iglesia que ha sido leudada por el reino y comienza a influir y comienza a afectar y se comienza a meter, alcanzando con ese leudado a todo alrededor. Una sociedad llamada La Madrid tiene que ser leudada por una iglesia que se llama Nueva Comunidad, para alcanzar a la gente y que mírenlos ahora como objetos a leudar, ¿no? Personas a leudar, que el reino los alcance. Porque cuando el reino te leuda, te transforma. El reino, cuando llega a tu vida, como lo escuchamos hoy, ese acto de decirle al Señor: entra en mi vida, en mi corazón, te pido perdón. Ese acto es el evangelio de la gracia, como decíamos hoy a la mañana, pero el evangelio de la gracia te mete en el evangelio del reino. Y el evangelio del reino es eso que comienza a leudarte y que comienza a cambiar todas las áreas de la vida. Comienza a cambiar tu vida personal, tu familia, comienza a cambiar tu trato con tu esposa, con tu esposo, comienza a cambiar tu trato con tus hijos, de tus hijos hacia vos. No sé si eso para otro tema, pero cuando el reino viene, ¿sabe? Lo primero que afecta es la familia. Los padres volverán a sus hijos y los hijos volverán a sus padres, dice la palabra. Comienza a traer sanidad, restauración. El reino comienza a leudar áreas de mi vida, restaurándolas, sanándolas, liberándolas. Dios, su espíritu, que es el agente leudador del reino, comienza a transformarnos y comienza a traer vida donde no la había, restauración donde habían cosas rotas, sanidad donde había algo que necesitaba ser sanado, comienza a traer libertad donde había algo que necesitaba ser liberado. El reino comienza a leudar la vida, el reino comienza a leudar la iglesia, y cada uno de ustedes va a comenzar a leudar la sociedad. Amén. ¿Están serios? ¿Están cansados? ¿O están diciendo: el reino es levadura? El reino de los cielos, dice, es como cuando se produce el leudado de una masa. Cuando yo conocí al Señor, cuando me convertí, cuando alguien me habló y me convertí, comenzó a haber transformación en mí. ¿Sí? O sea, los primeros años es como que me enamoré de Jesús y qué lindo, y me gustaba cantar las canciones y me gustaba, me regalaron una Biblia, así que leía la Biblia. Pero cuando el reino comenzó a manifestarse, comenzó a ser mucho más profundo. O sea, esos primeros años o primer tiempo de amor, de enamoramiento de Jesús, después pasaron a ser conscientes de que soy parte de un reino. Comencé a ser consciente de que no simplemente era un evangélico, comencé a ser consciente de que era parte de un reino. Y ese reino me afectó y me leudó. Y ese reino comenzó a través de mí a leudar a otros. Por eso el reino es influencia. Influencia. Hermano, si estás en un lugar
y no has influenciado a nadie, revisa qué está pasando. Porque el reino es influencia. Donde estés, se tiene que manifestar algo, el reino influyendo. De alguna u otra manera, el reino va a comenzar a tocar a tu alrededor y va a influir. Y ahí es donde van a aparecer, como hoy escuchábamos en los testimonios, gente que va a decir, eso que vos tenés yo lo quiero. Comenzó a ser leudado. Influencia. Entonces tenemos estas dos cosas. El reino, por un lado, es algo que es progresivo en crecimiento y por el otro lado es influencia. Y quiero hablar un poquito de esas dos cosas. Primero, el reino de Dios crece de manera gradual y progresiva. Si el reino de Dios ha llegado a tu vida, así como lo oramos, como el Señor Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, dice, venga a nosotros tu reino. Entonces cuando vos decís, venga a nosotros tu reino, eso comienza, y si lo decís de verdad, ¿no? En fe, el reino de Dios va a venir a tu vida. Y el reino de Dios va a comenzar a crecer en tu vida de manera gradual y progresiva. Y cada día más la masa se va a empezar a leudar. Cada día más la semilla va a comenzar a crecer. Cuando el reino de Dios se establece en nuestras vidas, comienza como algo pequeño, pero será inevitable su crecimiento. Si el reino de Dios te alcanzó, el reino de Dios en tu vida va a ser inevitable que siga creciendo. Será inevitable su crecimiento hasta el punto de dar una evidencia de que está. Por eso también, y yo me gusta confrontar, ¿sí? ¿Se ve el reino en tu vida? ¿La gente puede ver el reino en tu vida? ¿Se manifiesta el reino en tu vida? Porque el reino no es religión. La palabra dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora te hago la consulta. ¿Has experimentado el poder? ¿Se ha manifestado a través de tu vida el poder de Dios? ¿El poder del reino? ¿El poder del Espíritu? Porque eso es una evidencia de la existencia del reino. Jesús dijo, si por el dedo de Dios este fue librado de un demonio, entonces el reino vino a su vida. El reino de Dios trae libertad. El reino de Dios se manifiesta en poder. Pero Pablo también dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿hay en tu vida justicia? ¿Hay en tu vida paz? ¿Hay en tu vida gozo? Porque son las evidencias del reino. Allá se me ríen porque tenemos una risueña en la iglesia. Cuando estamos muy de la presencia del Señor,
se larga a reír y todos la escuchamos y nos ministra. Y el gozo, hermanos, una evidencia del reino. Yo no puedo creer que haya hermanos, como digo siempre, pareciera que los bautizaron en jugo de limón. Andan con la cara larga. ¿Cómo estás, hermano? Acá en victoria, en gozo del Señor. No, hermanos. Justicia, paz y gozo. Nosotros tendríamos que ser el pueblo más feliz. Esto que estamos viviendo acá, esta fiesta, me encanta porque veo caras alegres, veo felicidad, veo cosas que son espontáneas. O sea, cuando estábamos ahí en otros tiempos, no hubiésemos aplaudido ni a palo, ni un gritito siquiera. Te sacaban de la iglesia. Bueno, eso lo voy a hablar mañana. Pero justicia, paz y gozo, cuando está el reino, cuando el Espíritu de Dios, que es el agente de este reino, hay libertad. Y podemos celebrar, y podemos alegrarnos por estos hermanos, y podemos bendecir y darle la gloria a Dios por lo que Él hace, con libertad. Eso es manifestación del reino. Entonces, cuando hay un crecimiento del reino en nosotros, eso es gradual y progresivo. Comienza pequeñito, pero se manifiesta de manera abundante, grande. Lo interesante de esto es que cuando este se manifiesta, cuando ha crecido, se transforma en un lugar para otros. Cuando el reino de Dios llega como una semillita, pero cuando es sembrada y de esa semillita sale una planta enorme, dice que a esa planta van a vivir aves y hacen sus nidos ahí. Entonces, cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas, tarde o temprano, o sea, retiren eso. Progresivamente terminás siendo una habitación para otros. Terminás recibiendo a otros. Terminás siendo un lugar al que otros quieren ir. Porque el reino afectó y te transformas en una persona que otros quieren estar con esa persona. Que otros quieren recibir de las bondades que podés dar. Cuando el reino avanza y crece. Si el reino de Dios se establece en mi vida como levadura, entonces va a tocar cada área de mi vida. Como dije recién, mi persona, mi carácter. Hoy lo vimos. ¿A cuántos del reino todavía no le tocó el carácter? Por allá se ríe. Alguno que sabe. Yo lo dije hoy en la mañana. Hay mucha gente que dice, no, me tienen que aceptar así como soy. No, no te vamos a aceptar así como sos. Porque el reino te tiene que leudar. Y si el reino te leuda, tu carácter es cambiado. Si el reino te leuda, tu relación con los demás cambia. Si el reino te leuda, tu relación con tu familia, con tu esposa, tu esposo cambia. Si el reino te leuda, vas a ser una persona de bien y vas a manifestar el fruto del Espíritu. Pero eso es si el reino te leuda. Y si va avanzando en leudarte. El reino de Dios llega a nuestras vidas como algo pequeño pero con un potencial enorme. Lo dije, tu vida debe ser afectada al punto de hacerte grande para el reino. Y segundo punto, el reino afecta todo con su cultura.
La levadura utilizada acá, como lo vimos hace un momentito, era masa del día anterior que cambió. Que cambió. Es masa que fue transformada. Masa que cambió su forma. Masa que ya no es masa. Ahora es levadura. Y saben que cada uno de nosotros somos, si el Señor nos ha salvado, masa que cambió. ¿O no? Antes yo era del mundo. De esa masa, de un montón de gente, sin cambiar. Éramos harina. Ahora, Dios me trajo y me transformó. Y ahora soy masa que cambió. Entonces, si soy masa que cambió, puedo ser utilizado para leudar otra masa. Pero para eso necesito haber cambiado. Para eso necesito yo haberme leudado. Y por eso entonces me pueden utilizar para hacer más masa en la cual voy a leudar. Por eso, cada uno de nosotros, donde estemos, en tu barrio, tu trabajo, la escuela, donde sea que estemos, si el evangelio, si el reino te cambió, te transformó, te leudó, en ese lugar vas a leudar a la gente que está ahí. No significa que los vas a convencer, no significa que les vas a imponer, no, porque la masa que fue transformada simplemente es colocada en esas medidas de harina y solo todo comienza a leudarse. La influencia que ejerce comienza a traer los cambios. No sé si les ha tocado vivir la experiencia de estar en un lugar donde todos no conocen al Señor. Pero por estar vos ahí, dicen, o sea, se cuidan de decir malas palabras, se cuidan de hablar cosas que no tienen que hablar o de hacer cosas que no tienen que hacer. ¿Todo por qué? Porque estás vos ahí. Y el ambiente de ese lugar está leudado porque vos estás ahí. Y el ambiente cambia porque vos estás ahí. No estás imponiendo nada. No andás con un cartel, soy evangélico. No andás con la Biblia bajo el brazo. Porque no hace falta eso. Lo que hace falta es que tu vida sea una vida leudada por el reino que transforme sin siquiera, que influencia. ¿Qué influencia? Nada más que eso. Hay gente que pareciera, bueno, vamos a salir a evangelizar y se disfrazan de evangélicos para salir a evangelizar. Se disfrazan con la Biblia acá, la Thompson, mientras más grande mejor. Se disfrazan con corbata, se disfrazan, perdón por decirlo así, pero eso sinceramente no produce nada. Lo que la iglesia primitiva hacía era influenciar la sociedad. Era una masa que había leudado y estaba alcanzando a todos. Lean el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 46 en adelante. Estaban sujetos a la doctrina de los apóstoles, compartían el pan, vivían en unidad, hacían milagros. Y dice que en ese versículo al final dice que el Señor añadía a la iglesia. Hoy Marcos lo oraba. El Señor añadía, flaco fuiste, añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos.
Y la iglesia comenzó a influir y a ir por todos lados, llenando todo del evangelio, al punto que muchos dijeron: ahí vienen esos que están trastornando el mundo. O sea, era una leudada importante. Y Dios nos llama a leudar la sociedad. Y que lo que pasaba en la iglesia del libro de los Hechos, que a veces pareciera que es algo tan lejano, tan imposible, tan como no ellos, nosotros no, viste. No, también si somos los mismos hijos de Dios. Creemos en el mismo Dios, confiamos en el mismo Espíritu nos llena, el mismo Espíritu nos capacita, el mismo Espíritu nos da dones de parte del Señor. ¿Cómo no vamos a ser también masa que leude la sociedad? No hay imposibles. Los únicos imposibles están acá, en mi forma de pensar. Pero cuando eso también el reino lo toca, tu manera de pensar, vas a salir y vas a hacer prodigios. Te vas a sorprender de las cosas que el Señor hace. El reino se manifiesta. Yo le había contado la otra vuelta y el Señor nos había mostrado que teníamos que ir para el oeste de la ciudad. Y estando en el oeste de la ciudad, comenzamos a ir con NASA, con José, que José llevaba la guitarra, y con algunos hermanos, y hacíamos una reunión pública en la plaza de uno de los barrios ahí. Y cuando estábamos en ese lugar, 2 años estuvimos yendo a ese lugar a orar, a pedirle al Señor. Después empezamos a evangelizar y todo, pero decíamos, yo venía orando: Señor, danos un lugar. Señor, necesitamos un lugar. Necesitamos poder establecernos en este lugar para empezar acá a trabajar en el barrio, porque lo hacíamos en la plaza, pero necesitábamos poder tener algún lugar. Bueno, un día, después de 2 años, octubre del año pasado, septiembre del año pasado, estábamos yendo para allá porque íbamos a evangelizar. Y ese día Emi me dice: tenías cara de que algo iba a pasar. No sé cómo es esa cara, pero mi cara tiene subtítulos, entonces algo iba a pasar. Y yo sentía, hermano, cuando íbamos manejando algo distinto. Yo sentía como más luz, no sé, no lo puedo explicar, pero sentía que algo iba a pasar ese día. Llegamos a la plaza, oramos con los hermanos, y entonces yo le digo: Señor, ¿a quién le hablo? Y empiezo a mirar y hago así, y por allá había un muchacho. Así que me acerqué, un muchacho de Bolivia, cara de pocos amigos tenía en ese momento, y me acerqué. Sentí que tenía que ir a hablar con él. Entonces me siento al lado y nos ponemos a charlar. Le digo: ¿cómo te llamas? Alfredo, me dice. Ah, Alfredo, y sos de por acá, y empezamos a charlar. Y se abrió y me empezó a contar su vida. Se le había muerto la esposa, se le había muerto, al otro día que se murió la esposa, se le murió el padre. Entró en una depresión tremenda, se quiso suicidar 3 veces en el mismo día y no pudo. No pudo. Y cuando se quiso suicidar la 3.ª vez, entendió, dijo: no, el Señor no me quiere llevar. Miró para arriba y dijo: no, Dios me está llamando. Dios quiere que haga algo, y cambió totalmente su pensamiento y se fue a su casa y me contó todo eso y se abrió. Y yo digo: ¿por qué me está contando todo esto? Pero bueno, yo aprovechaba: ¿y conoces al Señor y todo eso? Sí, me dice, estuve en alguna iglesia, no le había ido muy bien, pero dice: yo sé, yo creo en el Señor, porque es Él el que me levantó de donde yo estaba. Y Él me mostró, porque dice: yo tengo en mi casa
un salón, una construcción, y Dios me dio un sueño que en ese lugar iba a haber una iglesia. Y estoy orando por un pastor que venga a poner una iglesia. Y yo soy un pastor que está orando por un lugar. Y estábamos los dos mirándonos como diciendo, ¿se está contestando la oración? ¿No? Y bueno, en ese momento quedo como choqueado y de repente le digo, ¿y puedo ir a ver el salón? Sí, me dice, vamos. Y fuimos. Y me empezó a meter por un lugar que eran tomas, hermano, o sea, casas de cartón algunas. Ahora hay algunas construcciones un poco mejor. Pero cuando llegamos al salón de él, hermanos, alto como esto, bien construido, todavía le falta mucho, pero ya está habitable, y comenzamos a hacer las reuniones ahí ya. Y comenzamos a ir todos los domingos, los miércoles, ya hemos alcanzado algunas familias del barrio. Y yo digo, wow, eso es el reino. Eso es el reino. El reino de Dios se manifiesta en poder. Poder. Y cada uno de nosotros tendríamos que tener esa expectativa constante de decir, a ver, ¿qué me va a pasar hoy? ¿Cómo el reino me va a sorprender hoy? ¿Cómo Dios hoy me va a utilizar para algo o me va a hacer vivir algo? Yo ese día llegué a casa y me largué a llorar. Agarré, porque para todo esto mis hermanos seguían cantando todo ahí en la plaza, habiendo después de evangelizar, y estaban adorando ahí, y ellos sabían que estábamos buscando lugar porque orábamos por eso. Entonces volvimos a la plaza y me voy con ellos, le digo, hermano, tengo algo que contarles. Quedó el llanterío. Quedamos llorando todos porque Dios había respondido, había abierto una puerta. Si no es creer, hermanos. Y cuando esas cosas pasan, que en la lógica, en la razón, no son tan de esperarlas, ¿cómo no le vamos a dar al Señor la gloria? ¿Cómo no le vamos a decir, Señor, acá estoy, quiero avanzar y seguir avanzando en vos, Señor? Quiero poder seguir experimentando este reino que va leudando las masas, que va leudando la gente, que va leudando mi vida cada día más. Este reino que comienza con algo pequeñito y que comienza a crecer. Hoy ese lugar es pequeñito, pero vamos a crecer. Hoy me contaba Emi cuando hablaba hoy en la mañana acerca de la siembra, todo eso. Ella vio en una imagen, se le vino a la cabeza de nosotros, Nueva Vida, y con Leufú 774, como la planta, ¿no? Pero allí en el oeste, como ese brotecito está comenzando a crecer. Eso es el reino. Eso es el reino. Por eso, mis hermanos, es tan importante que rompamos esos preconceptos que a veces tenemos acerca de la iglesia. A veces pensamos que la iglesia es esto que vivimos acá adentro. A veces pensamos que la iglesia es algo religioso, voy el domingo, pero el reino es día a día, día a día. Con el reino tenemos que manifestarlo en todo momento, tenemos que leudarlo, tenemos que esperar de que no importa lo pequeño que seamos, crece, crece. No importa lo pequeño, crece. La iglesia comenzó como eso, pequeño, y ahora estamos nosotros acá, 2000 años después, celebrando al Señor y celebrando cómo sigue creciendo el reino.
Y un día el reino se establecerá por completo. Y el rey vendrá y tomará su gobierno, su trono, y lo celebraremos y diremos, Él es el rey. Hermanos, el reino tiene que leudarnos. Y cuando hablamos de reino leudando, influyendo, inevitablemente tenemos que hablar de cultura. Porque la cultura siempre es influencia. En todo lugar hay culturas. A mí me asombra cómo la cultura cambia a veces simplemente de un límite geográfico o político. Por ejemplo, nosotros tenemos muy cerca allá Chile. Basta pasar de este lado para el otro lado, es una línea, no son metros. Y ya cambió la cultura. Cambió la cultura. Cambió el cómo hablan, el cómo piensan, cómo se mueven, cómo lo que comen, sus idiosincrasia, cambió todo. Y el reino, hermanos, es influencia y tiene su cultura. Cada pueblo va a manifestar su cultura. Los romanos, cuando avanzaban en sus conquistas, ¿saben lo que primero atacaban? La cultura. Les atacaban cortándole las expresiones como la música, la poesía, atacaban la cultura. Pero muchas veces la cultura no se podía cambiar y terminaban la cultura conquistando, por ejemplo, como pasó con Grecia. Los romanos vinieron políticamente y conquistaron Grecia, pero Grecia con su cultura conquistó a Roma. Y conquistó al mundo, porque nosotros hasta el día de hoy tenemos un montón de cosas que vienen de ahí, de Grecia. Palabras, hasta cuestiones políticas y un montón de cosas que son de Grecia. La cultura afectó. El reino de Dios tiene su cultura. Y déjeme decirle algo, no es la cultura evangélica. Es la cultura del reino. La cultura evangélica tiene su manera. Generalmente se expresa cuando uno, o sea, si yo le pregunto, imagínese un evangélico, ¿qué se te viene a la cabeza? Un varón, pantalón de vestir, corbata, camisa, un saquito. De donde yo vengo, un Ford Falcon todo roto, lleno de chicos, una guitarra infaltable. Las mujeres, pelo largo hasta la cintura, camisa, pollera. Pero déjeme decirle, eso no es cultura del reino. Eso es cultura evangélica. La cultura del reino pasa por otras partes. La cultura del reino, como cualquier cultura, va a manifestarse en lo que come, en lo que viste, en la música, bueno, me olvidé porque tengo una serie de eso. Pero, hermanos, la cultura del reino no es cultura evangélica. La cultura del reino se manifiesta en que el reino influye, en que el reino crece, en que el reino se ve, en que el reino afecta a otras personas. Por eso es tan importante que entendamos reino. La iglesia se tiene que transformar en una iglesia de reino. Reino. No simplemente una iglesia evangélica o no simplemente, bueno, una iglesia de la Unión. Estamos perfectos con eso. Somos de la Unión Evangélica Argentina, pero somos una iglesia de reino.
y por sobre las cosas que los hombres en su manera de organizar la iglesia muchas veces imponen, sobre todo eso tenemos que hacer que prevalezca una iglesia de reino. Muchas veces hemos condicionado las cosas. Yo no tengo nada contra los misioneros que vinieron aquí. Les agradezco que hayan traído el evangelio. Pero ¿saben qué? También impusieron su cultura. ¿Por qué el argentino canta unos himnos? O sea, no tengo nada contra los himnos. Me gustan algunos himnos, ¿eh? Pero cantábamos himnos. Incluso hay un himno que es la música de Dios, Salve a la Reina, del himno de los ingleses. Y lo cantábamos. Y tenías que cantarlo quietecito, reverente, y no te me desubiques. Pero eso es cultura. Eso es cultura. No es algo que esté en la Biblia. En la Biblia no dice eso. Al contrario, cuando vemos la Biblia se armaban lindas fiestas. Cultura. Aprendamos a vivir conforme a la cultura del reino, no a una cultura evangélica. La cultura del reino tiene muchas más cosas. Dentro de la cultura del reino, por ejemplo, está la cultura de la generosidad. Nosotros tenemos que ser generosos. Dentro de la cultura del reino está la cultura de la honra. Reconocer a aquellos que nos han bendecido, que nos dirigen, que de alguna manera nos enseñan. Reconocerlos. Reconozcan a su pastor, a Flor, a los líderes, a todos. Reconozcan lo que hacen y agradezcanles. Y no hace, o sea, si les quieren regalar algo, regálenle algo. Pero honrense mutuamente, hermanos. Hermano, quiero honrarte, te invito a comer a casa. Quiero honrarte, te regalo esto. Quiero honrarte, hermano, porque sé que tu vida vale delante de Dios y quiero apoyarte. Y honren. Sean generosos. La cultura del reino habla lo que habla el cielo, el idioma del cielo. Toda cultura tiene un lenguaje, un idioma, unas formas. Nosotros tenemos la forma del cielo, hablamos lo que habla el cielo. Vístanse, porque una cultura tiene vestimentas, ¿o no? Y se diferencia por las vestimentas. Bueno, la Biblia dice también cómo nos tenemos que vestir. No de corbata y camisa. Dice, vístanse de Cristo. Toda cultura se manifiesta en la comida. Y ahora, ¿qué va a decir el pastor? ¿Nos va a dar una receta? ¿No? Pero ¿sabe que la Biblia nos habla de 3 comidas que los cristianos tenemos en la cultura? El asado, eso es más argentino. Los cristianos, el reino de Dios se manifiesta en 3 comidas también. Primer comida, la palabra. Segunda comida, Cristo. Cristo. Jesús dice, el que come de mí. Y comer de Cristo significa que Él me llene, que Él me sacie, su persona me sacie, comer y beber de Él, algo que no lo entendían en aquel entonces. Nosotros tenemos que hacer que Cristo me llene y me sacie, su presencia. Y tercer comida, ¿qué será? ¿Se le ocurre algo? Jesús la enseñó cuando fue a Samaria y estuvo con una mujer samaritana y estuvo charlando y enseñándole y ministrándola. Y los discípulos habían ido a comprar comida y cuando volvieron, dicen, no muchachos, no tengo hambre, ya comí. ¿Cuál fue la comida?
hacer la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Fíjese, el reino manifiesta todo lo que una cultura puede manifestar. Ahora, eso es lo que tenemos que vivir. En la iglesia no podemos andar diciéndole a la gente, no, eso no se come, eso sí, eso, y ponerle una regla de qué sí y qué no. La cultura del reino es más que eso. No le podemos andar diciendo, vestite de esta manera, no. La cultura del reino se encarga de que se vista como se tiene que vestir. Si te vestís de Cristo, Cristo te ordena tu vestimenta. ¿Bien? A veces, y cuando llegue alguien, hermano, nuevo, o una chica nueva, y venga con una manera de vestir que quizás te llame la atención, no vayas a corregirlo. No vayas a decirle, no, ponete esto porque, ponete esta campera. No. Tapate, tapate. A ver, maduros. Es una mujer que está llegando, que necesita a Cristo. Cristo con el tiempo la va a transformar. Con el tiempo se va a vestir de Cristo y sola va a cambiar su manera de vestir. ¿Se entiende? Si el evangelio, si el reino comienza a leudar a las personas, comienza a transformar. No hace falta que nosotros andemos haciendo lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Vamos a enseñar, vamos a dirigir, vamos a hacer cosas, pero no vamos a imponer. No vamos a educar la conducta, porque lo que tiene que pasar en la vida de la gente no es que le eduquemos la conducta, sino que vivan transformación. Cuando la gente es transformada, es mucho mejor que yo le tenga que andar diciendo, che, mira, ponete algo un poco más rescatado. No, solos. Hay gente que cuando el evangelio, el reino, los leuda, he tenido la gracia en la iglesia de que nunca tuve que ir a decirle a una pareja que se casaran. Llegaban juntados, llegaban con sus familias ya hechas, algunos venían con los míos, los tuyos, los nuestros, ¿no? Familias ensambladas, nunca habían pasado siquiera por el civil ni nada, nunca tuve que ir a decirles, cásense. ¿Saben por qué? Porque el reino los leudó y solitos vinieron. Pastor, nos queremos casar. Queremos ordenar nuestra vida delante de Dios. El reino los leudó. De eso se trata el reino. Comienza pequeño, puede terminar muy grande. Comienza a influenciar. Masa que cambió, vos sos masa que cambió. Puede leudar y leudar mucho y hacer grandes cosas para Dios. ¿Querés eso? ¿Querés que el reino te alcance, te leude y después Dios te use? ¿Verdad que sí? Eso es el reino. Amén. Vamos a tener un tiempo para orar. No sé si alguien me puede acompañar. Póngase de pie. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, papá. Gracias porque podemos estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tu amor nos permite disfrutar, Señor,
de lo que hemos vivido hoy, de estos bautismos, cada uno de sus testimonios. Gracias, Señor, porque tu Espíritu está hablándonos y también nos está desafiando. Y nos está desafiando a ir por más. Pero nos está desafiando a creer que no es por nuestras fuerzas, que no es por lo que somos, es por lo que vos haces en nosotros. Señor, nos consideramos semillas pequeñas y en esta noche nos queremos poner en tus manos. Queremos, Señor, que en tus manos vos nos siembres y desates el potencial que hay en cada uno, porque somos creación tuya, Señor. Y como creación tuya, vos pusiste en nosotros un diseño, pusiste en nosotros cosas que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta, pero que en tus manos se comienzan a manifestar. Señor, sabemos que en tus manos podemos hacer grandes proezas. No importa lo pequeño. No importa. No importa. Hermano, Dios te dice, no te mires en menos. No te mires en menos. Humildad no es mirarse en menos. Humildad no es creerte menos. La humildad es tener un corazón enseñable, recibir y que ese corazón pueda ir siendo transformado y aceptar la enseñanza que el Señor da. Pero no te mires en menos, porque Dios te ha creado y te ha creado con potencial. Dios ha puesto en tu vida creatividad, inteligencia, capacidades. Él te creó. Y lo único que espera Él es que entregues tu vida en sus manos para que Él te siembre y confíes que el crecimiento lo da Él. Él te va a sembrar cuando te entregues a Él. Cuando le digas, acá estoy, Señor, con lo que soy. Creo que hay muy potencial, mucho potencial. Creo que hay en mí un potencial. No lo veo ahora. No lo veo. Pero sé que en tus manos, Señor, hay mucho potencial. Y me entrego a ti, Señor. También, Señor, te pedimos que tu Espíritu leude nuestras vidas. Que tu Espíritu, Señor, comience a transformar todo desde adentro hacia afuera. Y que el reino, Señor, se comience a manifestar en justicia, paz y gozo. Que se manifieste en poder. Que el reino, Señor, alcance mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Que el reino comience a alcanzar yo como masa leudada y comience a leudar mi lugar de trabajo. Comience a leudar mi familia, mis amigos, compañeros. Que el reino, Señor, se manifieste en mí y a través de mí.
Señor, trae toda la revelación, Señor, de estas parábolas. Ayúdanos a ver, Señor, en tu persona cómo se cumplió. Cómo, Señor, siendo una semilla de mostaza, vos te transformaste en un árbol que alberga las naciones en tus ramas. Vos, Señor, masa que leudó a 12, a 120, y que luego esos siguieron leudando la sociedad y el mundo, transformando todo con la influencia del reino. Queremos ser eso, Señor. Queremos ser eso. Que el reino se manifiesta a través de lo que hablamos, porque vamos a hablar lo que vos estás hablando en el cielo. Se manifiesta a través de cómo vivimos. Se manifieste, Señor, en lo que la gente ve. Que el reino se manifieste, Señor, y leude a nuestro alrededor a aquellos que amamos. Que tu reino venga y se establezca, Señor. Influye, Padre. Cámbianos, transfórmanos. Transfórmanos. Tómese un tiempo ahí para orar a solas con el Señor. Y en lo que el Señor te habló hoy, comenzá a declararlo para tu vida. A decirle al Señor, acá estoy. Hace conmigo como quieras. Ora al Señor. Que yo me rindo, así es que yo me rindo a tus pies, abandono cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo, así es que yo vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo a tus pies, abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Repetimos una vez más, vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo a tus pies, abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo, así es que yo espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo,
haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, y arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. La palabra del Señor dice, iglesia, queridos, ha llegado la última hora. ¿Cuántos saben que el Señor viene? El Espíritu y la novia dicen, el Espíritu y la iglesia dicen. Por tanto, hermanos, es necesario que atendamos con diligencia a lo que el Señor nos está hablando en este día. Si has abierto tu corazón, si has abierto tu oído en esta hora, es porque esta palabra es para vos. Es para cada uno de los que estamos aquí. La novia espera apresurando la venida del Señor. ¿Y cómo apresuramos la venida del Señor? Afectando. Necesitamos despertar. Si hay un corazón que hoy está durmiendo en esta hora, que pueda reconocer y decir, Señor, despertame. Hay semillas que pueden estar hoy dormidas. Es necesario que el fuego de Dios empiece a avivar lo que está dormido. Porque el novio viene. Y vos sos tan importante como aquellos que están en la Biblia, que marcaron la diferencia. Somos la iglesia de los últimos tiempos, mis hermanos, mis hermanas. Hoy ya no nos medimos por un currículo, no nos medimos por cuánto tiempo estamos en el camino. Nos medimos por cuánto somos lo que afectamos a este mundo. Este mundo necesita de Cristo. Tu familia, tu hogar necesita de Cristo. Y Dios te está levantando en esta hora. Para esta hora te he llamado, dice el Señor. No te mires en cuán o cuánto quizás conoces del Señor. Solamente el Señor está buscando a aquellos que quieran meterse en las profundidades de Dios. ¿Cuántos quieren dejar de estar a la orilla y nadar? ¿Cuántos quieren estar sumergidos por completo? Hoy es una noche, mis hermanos. Esta iglesia es una iglesia para empezar a multiplicar la llama que Dios ya está haciendo arder aquí. La llama ya no se puede contener en este espacio, mis hermanos.
El fuego se tiene que desatar en la Madrid, se tiene que desatar donde a vos Dios te lleve. Pero el Señor necesita corazones dispuestos. ¿Falta aceite? En esta hora, Señor, pedí aceite. Señor, dame de tu aceite. Señor, quiero leudar. Quiero ser esa semilla. Señor, yo te pido por este costal de semillas. Empieza a agitar, Señor, a la iglesia. Empieza a agitar, Señor, y con tu mano, Señor, agarra cada semilla que está aquí, Señor, y desparrámala, Señor. Queremos ser obedientes a tu voz. Señor, los tiempos se acercan, los tiempos se aceleran. ¿Cuántos van a responder el llamado de Dios? Esto es para valientes, esto es para mujeres y hombres valientes, esto es para jóvenes valientes. Diga al débil, fuerte soy. ¿Hay alguien débil aquí? Digan, fuerte soy. Mi espíritu irá con vos donde quiera que estés. Pero el Señor está mandando obediencia a mis hermanos. No te está llamando por tus capacidades. No te está haciendo que rindas un examen. Él te está diciendo cuántos corazones dispuestos hay. Es tiempo de levantarnos, iglesia. Es tiempo de quitar del lado de nosotros diferencias. Cuando nos miremos al que está al lado, no miremos las diferencias. Miremos que somos uno en Cristo. Esta iglesia es uno en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y por la unidad de esta iglesia el mundo creerá. ¿Cuántos lo creen? Hay que salir. Hay que salir, hay que moverse. No te preocupes por lo que tenés que llevar. El Señor dice, mi presencia es todo lo que necesitas. En tu trabajo, en tu casa, en el barrio. ¿No sabes cómo servir al Señor? Yo te quiero decir algo en esta noche. ¿No sabes cuál es tu ministerio, iglesia? Hermano, hermana querida, joven querido. Hay un ministerio que tiene toda la iglesia. ¿Sabes cuál es? El ministerio de la reconciliación. El Señor te ha llamado a reconciliar a los que no tienen a Dios con Él. Ahí tienes un ministerio, iglesia. Ha llegado el tiempo que la luz aumente y Dios nos necesita a nosotros. Señor, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, empieza a moverte en este lugar en medio de nosotros. Espíritu Santo, con tu fuego empieza a limpiar nuestras vidas. Si hay algo que hay que limpiar en tu vida en esta hora, decir, Señor, quema todo lo que es perecedero, Señor. Quema todo lo que es hojarasca, Señor. Y empezá en mí, Señor, a crear un corazón limpio y puro. Pero, Señor, revestime de tu poder. Iglesia, el Espíritu Santo es amor, dominio propio, pero también es poder. Señor, clamamos por tu poder para esta iglesia. Clamamos por poder, Señor, en nuestras bocas, Señor. Clamamos por poder en cada uno de nuestros actos. Señor, queremos ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros en esta ciudad? ¿Cuántos quieren ver enfermos, Señor, sanados? ¿Cuántos quieren ver familias reconstruidas? Señor, estos testimonios fueron 8. Señor, que sean exponencial, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. Pero, iglesia, el Espíritu Santo te dice, necesitamos colaborar juntos en esto. Somos colaboradores de Dios. Vendrán cuantos nosotros vayamos a buscar. ¿Cómo creerán si no hay quien les anuncie? ¿Cómo serán afectados si no hay quien vaya y los afecte? Es el tiempo, es la última hora, dice la palabra. Es hora de hacer tesoros en el cielo. Tenemos una vida, tenemos responsabilidades. Aún por tu testimonio van a creer muchos. Pero no te olvides que estamos aquí para ser embajadores del reino de los cielos. Tenemos que ser ese punto de encuentro de la ciudad. Que cuando la gente vea algo en vos, digan, yo quiero eso, como decían algunos de nuestros hermanos.
Pero es momento de hacer espacio. Dice la palabra, hijitos míos, cuídense de que nada ocupe el lugar que Dios pertenece en su corazón. Como cantábamos recién, seguramente hay corazones hoy que tienen que hacerle el espacio que les corresponde al Señor. Si, Señor, es lo segundo en tu vida, muchas cosas se van a frenar. Pero vamos a decirle, ¿cuántos quieren cantar una vez más? Pero con una declaración profética. Decir, espacio te voy a hacer, Jesús. Haz lo que quieras. ¿Estás dispuesto a que el Señor haga lo que quiera con vos? ¿O te seduce la melodía de esta canción? Ahora no te animo a que te asustes y que te quedes callado, sino que tomes la armadura de Dios. Soldado, soldada, acá hay un ejército. Acá estamos para patear las puertas del Hades y que no prevalezcan. ¿Cuántos quieren eso? Necesitamos ser revestidos de Él. Señor, revista a mis hermanos, mis hermanas. Que el fuego de Dios encienda la espada, que hay en muchos que hoy está envainada. Señor, desenvaina la espada, dice el Señor. Agarra el escudo de la fe, porque los ataques van a venir. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es momento de hacer espacio y decir, Señor, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras. Hay tradiciones que nos frenan, hermanos. A veces no nos damos cuenta. Y hay costumbres que las hemos hecho doctrina. Limpia, Señor, a tu iglesia en esta hora. Limpia mi vida, la de vida de mis hermanos, y saca todo aquello que es un estorbo para que tu río fluya, Señor. Y vamos a cantar una vez más en esta hora, pero hacerlo como una oración. Que lo escuche tu carne, que lo escuche tu alma, que sea una canción desde el Espíritu, iglesia. Que lo escuche el cielo y que también lo escuche el enemigo. Que este 2025 seremos la iglesia que le daremos el lugar que le corresponde a Jesús. Haz lo que quieras conmigo. En el nombre de Jesús, canta la iglesia. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Toma el lugar, Señor, en nuestro corazón que te pertenece en esta hora. Haz lo que quieras conmigo. Tú eres el primero en nuestra Haz vida. lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Toma lugar, Espíritu Santo. Haz lo que quieras conmigo. Nos Haz lo que rendimos quieras ante vos y te decimos: conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. es la hora de avanzar y decimos: Espacio arranca, te haré, arranca de Jesús. nosotros, Señor, todo aquello que ocupa el lugar Haz lo que te quieras pertenece. conmigo. Es hora de Haz lo que encendernos. quieras conmigo. Y arranca de mí las tradiciones de la religión. No importa a Quita nosotros. los moldes, grande tú Grande eres tú, Señor. eres. No se trata de nosotros. Grande tú No se trata de la unión. eres. Se trata de ti, Arranca Señor. de mí las tradiciones de la religión. Quita los moldes, grande tú eres. Grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de la religión. Quita los moldes, grande tú eres. Grande tú eres. Y en esta hora, hermanos, quiero que, como en ambiente de unidad, vamos a clamar por la unión evangélica también. ¿Cuántos quieren cambiar por cantar y clamar por la denominación? Y vamos a decir: Señor, en esta hora clamemos por nuestros hermanos. Señor, arranca de toda la unión las tradiciones que frenan
el fluir de tu poder, Señor. Clamamos por las iglesias que hoy están dormidas. Clamamos por las iglesias que necesitan un despertar de tu Espíritu Santo, Señor. Porque no nos miramos a nosotros mismos, sino que miramos al cuerpo de Cristo. Señor, clamamos por el cuerpo de Cristo, Señor. Clamamos por la denominación de la Unión Evangélica, Señor. Clamamos, Señor, para que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, empiece a quemar. Quema, Espíritu Santo. Quema, Señor, en los líderes. Quema, Señor, en los pastores. Quema, Señor, en cada uno, del primero al último, Señor. Empieza a quemar, Señor. Arranca las tradiciones, Señor, que empezamos a ser los hijos del reino, Señor, por la cual tú nos creaste, Señor. Tú nos llamaste, Señor, para ser embajadores, no de un cartel, sino embajadores del reino, Señor. Hoy levantamos el estandarte de Cristo en este lugar, Señor, y decimos, Señor, que tú eres grande. Señor, grande eres tú en medio de nosotros y nadie más. Clama, hermano, y vamos a cantar una vez más. Espacio te haré, Señor, y arranca, Señor, arranca de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Haz lo que quieras conmigo, despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, y arranca, arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres. Moldéanos, alfarero, grande tú eres. Hoy te decimos, arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres, grande. Es un clamor de tu iglesia, Jesús. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres. Despacio y espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. A mi Señor, tocar la puerta de mi corazón y quemó. Hoy a mi Señor golpear la puerta de mi corazón y quemó. Hoy a mi Señor golpear la puerta de mi corazón y quemó. No voy a parar, gastaré mi vida a tus pies. No voy a parar,
gastaré mi vida a tus pies. No voy a parar, Jesús. No voy a parar. Gastaré mi vida a tus pies. Hoy te lo decimos a vos, Jesús. Delante de tu trono te decimos: no voy a parar. Gastaré mi vida a tus pies para hacer tu voluntad. No voy a parar. No voy a parar. Gastaré mi vida a tus pies. Muéstranos tus planes. No voy a parar. Gastaré mi vida a tus pies. Queremos quemar. Quiero quemar, quiero quemar. Quiero quemar, quiero quemar. Quiero quemar, quiero quemar. Oh. Quiero quemar, quiero quemar. 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 Y no voy a parar. Gastaré mi vida a tus pies. No voy a parar. Gastaré mi vida a tus pies. Como la cultura del reino habla lo que habla el cielo, quiero que en este momento, para ya ir terminando esta noche, te juntes con alguien más. De a dos, oren el uno por el otro. Pero oren lo que Dios está hablando en el cielo. Dios está hablando grandes cosas para cada uno de nosotros. Orá. Prestale a Dios tu boca para hablar lo que Él quiere hablarle a tu hermano, para hablar lo que Él quiere hablarle a tu hijo, a tu hija, para hablarle a aquel con quien vas a orar en esta hora. Y comenzá a hablar lo que el cielo habla, no lo que habla la tierra. Comenzá a hablar lo que el cielo habla acerca de aquella persona con quien vas a orar ahora. Juntate de a dos. Seguimos adorando, pero júntense de a dos y comiencen a orar el uno por el otro.